Buenos días, queridos hermanos. Que Dios los bendiga mucho en esta mañana. Realmente es un regalo de Dios que nosotros estemos aquí en este momento, ¿verdad? Poder adorarlo, poder alabar su nombre. Y es maravilloso realmente porque cuántas personas no pueden estar aquí, ¿verdad? O cuántas personas están enfermas. Esperemos que todo salga bien porque está un poco... es que en mi casa todos han estado con gripe. Empezó por los chiquitillos, ¿verdad? Y nos fuimos contagiados unos con otros. Bueno, el tema de hoy se llama el amor que transforma corazones. Es el gran amor del Señor, ¿verdad? Que tiene tantas cosas maravillosas para todos nosotros. El texto base es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en realidad este versículo es como el corazón del Evangelio. Vivimos en una sociedad donde, digamos, cuando no tenemos a Dios, vivimos tantas situaciones, tantas crisis, tantas situaciones de violencia que se ven ahora en este tiempo. Por ejemplo, los sicarios, tanto maltrato infantil, tanto maltrato hacia la pareja. Y vemos cómo la gente sufre y tiene su corazón herido, corazón resentido, y tantas situaciones que ponen a la persona con tanto dolor en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las personas buscan aplacar ese dolor, pero lo buscan mal, lo buscan en otras cosas, lo buscan en placer, lo buscan en dinero, lo buscan en cosas que en realidad al final de cuentas van a seguir sintiendo el vacío que hay en su corazón. Quizá nosotros en algún tiempo, o quizás muchas personas, quizás nosotros que hemos aceptado a Cristo, hicimos lo mismo. Por ejemplo, yo quiero contar mi experiencia, que en ese tiempo yo era una persona católica, ¿verdad? Yo me enfoqué tanto en lo que es la Virgen, en lo que es los santos, que era tanto mi distracción, digámoslo así, que me olvidé de Dios. Yo vivía una vida donde yo pensaba que yo estaba bien, y yo me sentía bien, y yo estoy bien con Dios. Yo me sentía una buena persona. ¿Cuántas personas se sienten buenas personas? ¿Verdad? Montones, porque yo no robo, yo no mato a nadie, entonces yo estoy bien, pero no es, esa parte es la que nosotros, a la persona le cuesta tanto llegar a entender. Yo recuerdo que yo me sentía bien, hasta me había comprado un libro como así grueso, de diferentes santos, porque yo me estaba enfocando en esa situación. Entonces ahora yo entiendo en este momento que era una distracción que yo tenía para que no pudiera ver la verdad. Resulta que yo le pedí tanto a Dios, yo creo que yo hice un alto en mi camino. Yo digo que fue Dios, porque costaría mucho que fuera yo misma. Yo hice un alto y yo empecé a observarme, y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Entonces en este momento nosotros tenemos que pensar qué estamos haciendo nosotros para Dios. Y yo entendí, digo yo estoy haciendo esto, pero no sé si está bien o está mal. Yo me sentía muy confundida. Pero entonces yo pensé, digo yo voy a preguntarle a Dios. Dios me va a dar la respuesta. Yo recuerdo que yo me hincaba, yo le decía, Señor, yo quiero estar contigo, pero no sé si lo que estoy haciendo está bien. Yo quiero que tú me enseñes. Si yo estoy mal, muéstrame. Y yo empecé a orar así. Es más, uno no sabe ni qué es lo que está diciendo, pero yo empecé a orar así. Y gracias al Señor, el Señor me respondió.
Pero yo sé que tantas personas que hay en el mundo y todavía no entienden qué hacer con su vida. Todavía piensan que están bien y en realidad no lo es. O muchos de nosotros, aunque aceptamos a Cristo, tal vez pensamos que estamos bien y no sabemos si algo nos falta, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para entender. En la palabra de Dios habla sobre un velo espiritual. En 2 Corintios 3:4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Dios está hablando aquí, nos habla de un velo. Nosotros posiblemente, digamos, se habla de un velo que cuando yo no tenía a Cristo, ese velo estaba ahí, entonces yo me entretenía en muchas cosas y no llegaba hasta Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos un velo aún estando en Cristo? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos distraemos con otras cosas y no estamos viendo a Dios realmente como centro de nuestra vida? Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas distracciones que nos pueden apartar. También habla de un velo en 2 Corintios 3:14-16, que dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿quién es el que pone el velo? Es el Dios de este siglo, ¿verdad? Que nos pone el velo para que nosotros no podamos ver más allá. Entonces, ¿quién le pone el velo a todas las personas que están afuera y que no saben que realmente Cristo puede estar en sus corazones? Es Satanás. Y entonces yo me acuerdo que yo le decía a algunas personas, pero que leyeran la Biblia. Pero ¿cómo van a leer la Biblia si no entienden lo que están leyendo? Porque está este velo ahí, está esta distracción, o sea, que ellos lean. Yo me acuerdo que yo leía la Biblia antes, pero quizás no tenía esa sabiduría que Dios nos da ahora para poder entender. Entonces, ¿cuántas personas en este momento buscan a Dios, pero no lo encuentran porque tienen que poner su corazón en Él? Su corazón tiene que estar puesto. Cuando yo me hincaba, yo le pedía al Señor, quizás Dios vio eso, un corazón dispuesto. Entonces nosotros siempre tenemos que tener un corazón dispuesto. Cuando el amor de Dios entra en nuestra vida, el odio se convierte en perdón, la tristeza en esperanza, la culpa en libertad y el pecado en una nueva criatura. El amor de Dios nos busca aún cuando estamos perdidos. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo recuerdo que cuando yo le pedí mucho al Señor, Dios me mandó una persona a mi casa para que me predicara. Y ahora yo veo qué honor es eso, ¿verdad? Cómo Dios nos busca donde quiera que estemos y pone las personas idóneas para que nos hablen. Porque Dios mira el corazón, mira las personas, y Dios es tan maravilloso con su amor. Recuerdo que ese día que llegó la persona, yo estaba tan enojada. Y yo, ¿por qué tiene que venir una persona aquí a hablarme de Dios si yo estoy bien? Yo estoy bien con el Señor, porque yo era una persona buena. Entonces, llegó esta persona y me predicó. Cuando yo hice la oración, y yo recuerdo que yo no entendía mucho qué era, leímos la palabra, hicimos la oración, acepté a Cristo, pero después de que acepté a Cristo, leímos un salmo, Salmo 115. Cuando yo leí ese salmo,
como que todo se me aclaró. Y yo lo entendí y empecé a entender. Entonces vea qué curioso, qué maravilloso que es Dios. Dios nos busca donde quiera que estemos. Pone a las personas idóneas. Y cómo Dios es tan maravilloso que quita ese velo, esa venda que nosotros tenemos, porque yo no quiero imaginarme qué hubiera pasado si yo hubiera muerto en ese tiempo. Me hubiera perdido. Y según yo estaba bien. ¿Cuántas personas en estos momentos se sienten bien? Y le dicen a uno, no me habla de nada porque yo estoy bien. Pero hay que seguir insistiendo y orarle mucho al Señor para que quite esa venda, para que quite esas cosas de las personas que amamos, de nuestros vecinos, porque Dios es tan maravilloso cuando llega a nuestra vida. Entonces, dice que el amor de Dios nos busca donde estemos, ¿verdad? Busca aún cuando estamos perdidos. Veamos el ejemplo de Zaqueo en la Biblia. Bueno, Zaqueo era una persona pequeñita, ya todos conocemos el relato. Era una persona muy pequeñita y tuvo que subirse al árbol. Y Jesús iba pasando y había mucha gente. Pero pongámonos a analizar qué vio Jesús en Zaqueo. Porque dentro de tanta gente, él vio a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Entonces eso es lo maravilloso. Es hermoso ver cómo Dios nos llama por nuestro nombre. Él exclusivamente lo miró a él. Puede haber sido otra persona. Pero entonces pongámonos a pensar, ¿qué pudo haber visto Dios en Zaqueo? Porque era un pecador públicamente. La gente no lo quería. Porque él era el recaudador de impuestos y él hacía sus trampas y era una persona muy rica económicamente. Pero entonces la gente lo despreciaba. Pero lo maravilloso es que vio Jesús. Jesús tuvo que haber visto algo especial en él, todavía para decirle que iba a ir a la casa de él. Entonces Dios nos busca aunque estemos perdidos y uno se queda pensando, si es cierto, si nosotros somos humanos y estamos observando a Zaqueo, ya yo tal vez hubiera dicho, ¿por qué va a ir a esa casa de ese pecador? Es como en la actualidad. Si nosotros vemos a una persona pecadora, uno jamás se va a imaginar que Dios va a estar ahí y que Dios lo va a tocar. Hay una palabra en 1 Samuel 16:7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces nosotros, como humanos que somos, vemos lo que está afuera. Vemos cómo la gente se comporta, vemos cómo hacen las cosas y a veces juzgamos a aquella persona. Pero Dios no mira esas cosas. Dios mira el corazón de todos. Él sabe qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Aunque nosotros hayamos aceptado a Cristo, Él sabe dónde está nuestro corazón y si se está desviando o no. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra forma de vivir. Y Dios es tan maravilloso que toca a aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que nosotros diríamos que no tienen esperanza, pero Dios, pienso que Dios ve un rayito de luz ahí y Él siembra su semillita y Él sabe que aquella persona va a crecer. El Salmo 139, 1, 2 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él examina nuestros pensamientos y Él examina todo nuestro ser. Como decimos aquí, nadie puede engañar a Dios, ¿verdad? Él todo lo sabe. Él sabe lo que pensamos y sabe lo que pensamos antes de que hagamos las cosas. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tenemos que tener mucho cuidado de esto porque, como dije antes, Dios no puede ser engañado. Y quizás nosotros, después de haber aceptado a Cristo,
puede ser que en nosotros haya religiosidad, porque yo pienso que lo que yo viví antes de tener una vida en Cristo era religiosidad, porque nosotros aceptábamos tradiciones, hacíamos cosas porque los demás las hacen o porque nos dicen, pero en realidad y pensamos que estamos bien, pero nuestro corazón está en otras cosas y no está en Dios. ¿Qué diferencia hay entre antes y ahora? Vamos a analizar entre nuestra persona de antes, entre el viejo hombre y el nuevo. Cómo nosotros veíamos a Dios antes y cómo lo vemos ahora. Antes se sentía lejos, estaba muy lejos de nosotros. Yo lo sentía ya como, no sé, como en el universo. Y ahora podemos estar a la par de Él y sabemos que Él nos escucha y está sentado con nosotros y nos acompaña en todo momento. Entonces, es una bendición, un regalo de Dios, el que su Hijo haya venido a la tierra, el que Dios lo haya dejado que su Hijo viniera y que este Hijo cumpliera con todo lo que hizo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Dice que el amor de Dios rompe cadenas. ¿Cuántas cadenas ha roto? Muchas, ¿verdad? De drogas, de prostitución, de idolatría, de montones de cosas, ¿sabes? Y solo Dios puede hacer semejante milagro. Veamos el ejemplo de María Magdalena, cómo cambió su vida. Veamos el ejemplo de nosotros mismos, ¿verdad? Cómo nosotros antes estábamos en situaciones donde nos apegábamos a muchas cosas. Y en este momento ahora somos libres, gracias al Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a poner el ejemplo de Saulo de Tarso. Dice, ¿quién era Saulo? Bueno, yo sé que todos conocemos la historia, pero vamos a ver un poquito a profundidad. Dice que Saulo era un judío devoto de la tribu de Benjamín, nacido en Tarso. Era ciudadano romano, educado en Jerusalén. Era un fariseo estricto, con profundo celo religioso, y persiguió ferozmente a los primeros cristianos. Recordemos que para Jesús, el fariseo era un líder religioso que se enfocaba en el cumplimiento extremo de las leyes y tradiciones. Entonces, era Saulo de Tarso. ¿Cuáles eran sus características? Ellos se enojaban porque Jesús hacía un milagro el día sábado, pero preferían que la persona sufriera a ser sacada de ese dolor, de eso que sentía. O sea, ¿cómo se pone para después ayudar a un hermano solo por tener que cumplir una tradición? Dice que los fariseos eran de doble moral, exigían reglas estrictas al pueblo que ellos mismos no cumplían. Creían que su comportamiento los hacía superiores y justos ante Dios. Hacían oraciones y buenas obras públicas para ser admirados. Vean todas estas cosas que era Saulo, y Dios lo sacó de ahí. Cómo Dios fue tan maravilloso para sacarlo de ahí, pero es lo mismo que Zaqueo. ¿Qué sería lo que tenía Saulo para que Dios tocara su corazón? Es que eso es lo maravilloso, de cómo Dios toca a la persona, porque Dios todo lo sabe. Dios sabe qué va a hacer en un futuro. Entonces toca a la persona, ¿cómo sabemos si no va a ser un gran misionero? O una gran persona, o un gran predicador. Entonces es maravilloso cómo Dios empieza a tocar a las personas y Él mismo sabe, y Él mismo los impulsa, y Él mismo les ayuda para seguir adelante. Ven a Saulo de Tarso, ha sido el mayor misionero que ha tenido la iglesia. Y era un fariseo. Entonces, qué maravilloso es cómo Dios toca corazones y saca a las personas de donde están. Tal vez en ese tiempo no tuviéramos visto a Saulo y decimos, jamás, este hombre lo que hace es perseguir cristianos, ¿verdad? No lo hubiéramos tenido fe. Pero Dios sabe a quién tocar y Dios sabe la fe que puede poner en una persona
puede ser que aquella persona sea el peor pecador del mundo, que Dios lo levanta. También nosotros, cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros y nosotros podemos hacer ahora cosas para Dios. Y Dios nos va a seguir levantando, nos va a seguir ayudando. Dios cambió y rompió toda cadena de religiosidad en Saúl. Así como nosotros rompió muchas cadenas en nosotros y tal vez no sabemos, tal vez tenga que seguir rompiendo, porque no sabemos si nuestra vida, habría que examinar nuestra vida, nuestra forma de vivir, para saber si realmente todavía tenemos cositas por ahí que hay que romper. Entonces debemos examinarnos, ¿verdad? Para poder estar bien con Dios. El amor de Dios nos enseña a perdonar. Ya ustedes saben, se tocó una predicación anterior que hay que perdonar. No es si quiero perdonar, sino que debemos perdonar a los demás. Pero ¿cómo hacemos esto? Con el mismo amor de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, todo esto viene de la mano. Es como cuando Dios dice, creéis en el Señor Jesús y todo vendrá añadido. Todas estas cosas maravillosas Dios las añade en nuestra vida. Efesios 4:32 dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Entonces, es como un mandato. ¿Cómo Dios nos va a perdonar a nosotros si nosotros no perdonamos a los demás? Uno de los mayores milagros del perdón y el mayor ejemplo que ha habido es de Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, analicemos un poco lo que pasó a Jesús. Dice que Jesús, cuando fue apresado, sufrió muchísimo porque él fue insultado, le pusieron la corona de espinas, fue flagelado, lo golpearon. Entonces, dice, según expertos médicos, dice que ya Jesús estaba deshidratado, estaba muy débil cuando lo llevaron al Gólgota. Ya él estaba mal físicamente. Y me imagino que emocionalmente, porque él era una persona en ese momento, una persona como nosotros. Entonces, él no hubiera resistido jamás la cruz. Pero como Dios tan hermoso perdona todo eso que le hicieron. Y cuando Jesús fue llevado a la cruz, dice que Jesús, tras de que estaba débil y había perdido mucha sangre, cuando él lo colocaron en la cruz, Jesús no podía respirar. Y dice que Jesús, para poder respirar, para poder sacar el aire, tenía que impulsarse con los pies, y los pies estaban clavados. ¿Ustedes se imaginan? O sea, cada vez que él respiraba era algo terrible. Ese dolor en los pies clavados, y todavía tenía que impulsarse para poder sacar el aire de su cuerpo. Entonces casi que Jesús murió asfixiado. Cada vez iba asfixiando más y él no podía respirar. El mayor ejemplo de perdón es ese. ¿Y cómo nosotros no podemos perdonar? Yo sé que perdonar cuesta muchísimo, pero solamente con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Esa es una de las bendiciones que Dios nos da cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Dios es maravilloso. Dios cambia nuestra vida, cambia el viejo hombre por el nuevo. El amor de Dios nos transforma en nuevas personas. Cambia nuestras actitudes, cambia nuestras palabras, cambia nuestras prioridades. ¿Cuáles serían nuestras prioridades antes? Bueno, cada uno tenía sus gustos, tenía sus características diferentes, pero ¿cuál es nuestra prioridad ahora? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad en este momento? En este momento debe ser Dios, debe ser todo lo que compete a Él. Nuestra vida tiene que ser manejada solamente como un cristocéntrico, que Cristo sea el centro de nuestra vida y cómo Dios nos transforma en nuevas personas. Entonces, cómo Dios toca a las personas y las transforma. Vean a Zaqueo, vean a Saulo, se convirtieron en nuevas personas. Pero esas personas no hubieran sido nada si no hubiera estado Jesucristo dentro de su corazón. El amor de Dios debe reflejarse en nosotros. Primera de Juan 4:7. Amémonos unos a otros porque el amor
el amor es de Dios. ¿Qué pasa si nosotros venimos a una iglesia y se da en muchas iglesias donde lo que se ven son contiendas, pleitos, contiendas, problemas? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿O dónde estaría nuestro amor? Jesucristo murió por nosotros y Jesucristo nos dio vida eterna y nos dio todas las virtudes y los regalos. Entonces nosotros, nuestro corazón, mientras más tengamos a Dios en nuestro corazón, más amor vamos a tener hacia el prójimo y más sabiduría nos va a dar Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos reflejando el amor de Cristo? ¿Realmente lo estamos haciendo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hablar? Porque debemos reflejar a Cristo en nuestra vida, para que otros tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Si nosotros no somos ejemplo, entonces no seríamos nada, porque entonces, ¿qué van a ver? ¿Verdad? Y de tener la oportunidad de ir y predicarle a alguien y que aquella persona vea en nosotros otra cosa que no sea Dios. Entonces es necesario que nosotros tengamos una vida totalmente en obediencia al Señor, para que puedan ver en nosotros ese amor maravilloso que Dios tiene, para que puedan ver ese cambio, porque las personas se fijan mucho. La gente, aunque a uno le parezca que no, hay personas que están midiendo y están viendo cómo se comportan las personas, quizás o para criticar o para juzgar. Pero si nosotros vivimos en obediencia, vivimos para Dios, tenemos la oportunidad de poder expresar nuestras ideas y expresar ese amor de Dios, y otros van a ver, oh sí, es maravilloso, vean lo que era y cómo cambió. Entonces, porque gente que sale de las drogas, gente que sale del alcohol, gente que era agresiva, todo eso cambia. Y si hay personas que en este momento se sienten confundidas y no saben dónde buscar al Señor, solamente es hincarse y pedirle a Él que nos ayude. Si nosotros, estando en Cristo, nos sentimos confundidos a veces, nos hincamos y le decimos: Señor, aclara nuestra mente y nuestro corazón, aclara nuestra vida, estoy haciendo bien, estoy cumpliendo contigo. Entonces Él nos dará la respuesta, porque Dios es maravilloso y nos da la respuesta en todo momento. Él nos ama tanto que nos busca. Aquellas personas que se alejaron de la iglesia, yo siento que la persona que se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, ese velo se vuelve a poner ahí, porque usted les habla como que no entienden. Entonces oremos mucho por estos hermanos que se van, que se alejan, para que Dios sea quitando ese velo de nuevo. Eso es como cuando nosotros, cuando está nuestro nombre en el libro de la vida. Pero si nosotros dejamos a Dios, ese nombre ya no va a estar escrito en el libro de la vida. Es lo mismo que si nosotros estamos en la iglesia y nos abandonamos y nos distraemos, nos alejamos, y llega un momento en que ya dejamos de ver a Dios como nuestro centro, volverá al velo otra vez. Entonces hay que tener cuidado, hay que cuidar nuestra vida, cuidar todo esto hermoso que Dios nos ha dado, porque realmente el conocer a Cristo es una transformación de vida que no hay palabras para describir, no hay palabras. Yo recuerdo que una vez fuimos sobre una vecina y yo estaba recién había aceptado a Cristo, y yo empecé a hablar de lo maravilloso que yo me sentía, y yo recuerdo que esos vecinos empezaron a escuchar y se convirtieron ellos, aceptaron a Cristo y ahora llevan una vida cristiana. Pero si nosotros no ponemos nuestra vida en Dios y no la seguimos como tiene que ser, ¿cómo vamos a predicar de Cristo? El sacrificio que hizo Jesús fue muy grande, fue muy doloroso, y yo creo que nosotros tenemos que corresponder a eso tan maravilloso que hizo Dios, porque Dios sigue buscando, Dios sigue perdonando, Dios sigue
y seguirá buscando personas para sanar, buscando personas para darle la vida eterna, porque en realidad para eso fue el sacrificio que hizo. Y nosotros tenemos que transformar nuestra vida, nuestro corazón, para agradarle a Dios, para que Dios nos utilice como instrumentos, para poder llegar a aquellas personas, porque Dios vino para todas las personas, sea cual sea su pecado. En realidad, hoy Dios más que nunca está transformando corazones heridos, así como transformó el nuestro. Lo que las personas tienen que hacer es abrir su corazón. Yo me acuerdo que yo les decía a la gente pero lea la Biblia. Yo pensaba que con leer la Biblia bien, pero si la Biblia no entiende, no estamos haciendo nada. Entonces más bien hay que decirle, pídale al Señor que le dé entendimiento, pídale al Señor que le pueda ayudar a entender la Biblia, ¿verdad? Porque uno humanamente piensa, bueno, quizás si le digo que lea la Biblia, al leerla pues se va transformando. No, tiene que aceptar a Cristo. Tiene que haber esa semillita en su corazón para poder crecer. Lo que Dios vio en Zaqueo y lo que Dios vio en Saulo es esa semillita que tenía ahí, esa lucecita, porque Dios sabía que iban a ser grandes personas para él. Dios sabía que iban a ser transformados, pero Dios conoce y sabe quién, porque ahí habla de que el velo también hay personas que se perdieron. ¿Por qué? Porque ese corazón no tenía esa orientación hacia Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, predicando a Dios, para que aquellas personas que puedan hacer un alto en su camino, un alto en su corazón, y puedan ver que necesitan a Dios. Y quizá muchas personas pueden ser salvas. Bueno, esta es la palabra que tenía hoy. Gracias a Dios porque como he estado así con un poco de gripe, que Dios me permitió dar. Sí, muchas gracias. Y vamos a pedirle al hermano que nos haga la oración.